Díaz, es investigador de la Universidad de Quilmes, donde también tiene cátedra. Es uno de los especialistas nacionales en el tema, vinculados con cepas, con con todo lo que implica la modificación y por qué se modifica, digamos, el virus como lo está haciendo. Doctor Lozano, gracias por atendernos, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Cómo le va? Muy bien. Déjame dar un saludo a toda esa hermosa universidad. Fui rector de la Universidad de Quilmes y me tocó como tal visitarlos en la época que Félix Nieto era su rector y también conocí al rector actual, así que un gran abrazo a todos y a todas. Bueno, además acá esta universidad tiene, digamos, una de sus ramas históricas precisamente en las cuestiones de la bioquímica, ¿no? Así es. De lo que usted es doctor. Así que también puede ser por una cuestión de afinidad por, digamos, por las ciencias que practican. Sí, así es. Doctor, explíqueme el tema, esta cuestión de las cepas, por qué se habla tanto de las cepas, por qué se habla de las variantes, etcétera, qué tenemos que hacer. Eh, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo nos tenemos que comportar ante esta situación? Bueno, lo primero que hay que decir es que los virus son organismos vivos que, como todos los organismos vivos, tienen descendencia con modificaciones. Los humanos también, nuestros hijos, nuestros descendientes tienen variaciones respecto a los que somos nosotros y nosotros con respecto a nuestros antepasados. La diferencia que tienen los virus es que lo hacen muchísimo más rápido. Lo que le llevó a la humanidad durante toda su historia de 300.000 años, desde el centro de África hasta ocupar todos los lugares del mundo, del planeta, tener una población con una determinada variabilidad, donde claramente encontramos personas diferentes en el aspecto físico, pero también en su composición interna y en su metabolismo, le lleva, a nosotros nos tomó 300.000 años, a los virus les lleva 2 semanas. Esa es la diferencia de velocidad que tienen. Y entonces, los virus tienen una alta capacidad, sobre todo los virus que tienen, como el coronavirus, que tienen un genoma a ARN, que tiene una tasa de cambio más alta que otros genomas. Esto nos lleva a tener preocupación y prevención por la aparición de nuevas variantes que en principio no sabemos qué van a ser. Las variantes que aparecen nuevas de los virus pueden ser muy parecidas a las originales en términos de contagio, infectividad, lo que fuera, pero pueden ser diferentes. Y el problema es para nosotros, no para el virus, para nosotros el problema es cuando aparecen variantes que son más contagiosas o que afectan a grupos etarios que la anterior no afectaba, o porque son más letales, o porque escapan a la protección de nuestro sistema inmune. Y Ujú. esas variantes van apareciendo necesariamente por azar en todo el mundo y tenemos que tener precaución. ¿Cómo aparecen estas variantes? Bueno, aparecen en los lugares donde se dejó que el virus circulara masivamente. Fíjate que no es casualidad que las variantes que nos preocupan hoy aparecieron en todos países y regiones del mundo donde se adoptó una política negacionista sobre el problema de la pandemia. En Estados Unidos aparecieron en California y en Nueva York, en Brasil, en Manaus y en Río de Janeiro, en Gran Bretaña, la variante de Kent, en la India, en Sudáfrica, aparecieron en todos lugares donde el virus circuló libremente. Y entonces, ¿qué pasó? El virus tuvo muchas más chances en esos lugares de explorar escenarios diferentes de su secuencia genómica y encontró algunas variantes, unas formas más contagiosas que entonces desplazaron a las variantes originales. Eso es lo que hay que evitar y la única forma de evitarlo es disminuir la tasa de contagios, tratar de estar nosotros, contribuir a nosotros a que haya menos exposición de personas al virus y por otro lado avanzar con la campaña de vacunación para protegernos todos lo más pronto posible. Y las vacunas que están actualmente aplicándose, eh,
sirven, digamos, para atacar todas estas variantes también? Disculpa, si las vacunas van a... Me escuché medio mal esta última parte. Si las vacunas van a proteger sobre las Claro, si nos variantes. protegen Mira, acerca de sí, las variantes. lo que se sabe es que las variantes que hay, sobre todo las 4 que más preocupan, que son la variante británica, la variante sudafricana, la variante de Manaus y ahora la de India, tienen un escape a la protección, pero es un escape menor, o sea, disminuyen el porcentaje de personas que están protegidas del contagio, pero no disminuyen todavía el porcentaje de personas que están protegidas de la enfermedad más grave. Y entonces las vacunas siguen siendo muy útiles para combatir a estas variantes todavía. Pero el problema al que nos enfrentamos es como si aparecen otros virus que sean descendientes de estas variantes que existen, que escapen todavía más a la protección de las vacunas. Uh-huh. Y sí, que hubiera mutaciones de tal tipo que se salieran del control que pueda haber ahora. Exactamente. Uh-huh. Eso podría suceder si nosotros seguimos relajando las condiciones de cuidado, nosotros, y digo, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Y además, si el mundo sigue con esta locura de que llaman nacionalismo de las vacunas, y hay algunos países, sobre todo los países poderosos como Estados Unidos, como Canadá, que abarrotan sus heladeras de vacunas, impiden que otros países tengan suficiente provisión de vacunas, y a pesar de que ellos no van a usar toda esa cantidad. Estados Unidos tiene compradas el doble de vacunas de las que necesita para vacunar a toda su población en este año. Canadá 5 veces. O sea, Canadá podría vacunar 5 Canadás. Es completamente innecesario, pero además es una política muy equivocada en términos sanitarios, porque al hacer eso, estos países obligan a que, como la producción de vacunas es limitada, obligan a que otros países no tengan vacunas en la actualidad, ninguna. Nosotros, Argentina, por suerte, estamos en una posición intermedia. Hemos vacunado una porción de la población bastante importante, mucho más alta que el promedio de los países del mundo. Pero hay países que no les ha llegado ni siquiera una dosis de vacuna. En esos países el virus está circulando libremente en las condiciones que ocurren en los países que negaron la pandemia. Y si en esos países surgiera una variante peor de las que están ahora, y esa variante escapa completamente a la protección que nos da la vacuna, es como empezar de nuevo. La pandemia empezaría nuevamente porque no tendríamos protección. Ah, qué grave, ¿no? ¿Mm? Es así, y ese es el motivo más grande de preocupación que hay en el mundo. Los líderes mundiales deberían entender de una vez por todas, de hecho la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de este problema hace rato, los líderes deberían entenderlo y empezar ya no por altruismo a distribuir vacunas, sino por inteligencia sanitaria, porque si no van a ser ellos mismos afectados. Todas las vacunas que le sobran a Canadá, no las va a poder usar si aparece una cepa nueva que escape a esa vacuna. Le van a servir para nada. Y entonces es mejor aplicarlas y evitar que surjan estas cepas con la mayor chance posible, y eso se logra vacunando a todos los países al mismo tiempo lo más rápido posible. De manera tal entonces que tiene podría darse, digamos, la advertencia que hace Bill Gates, por ejemplo, respecto de Sudáfrica, que si no se vacuna, por ejemplo, toda Sudáfrica rápidamente, Sudáfrica va a ser digamos, lo que va a generar una recontaminación con el coronavirus de todo el mundo. Bueno, la variante sudafricana ya está en todos lados, en muchos países. En Sudamérica tiene circulación en Brasil, en Argentina fue detectada en un viajero. Esperemos que se haya frenado ese ingreso de la variante sudafricana y que no tenga circulación comunitaria, porque es una variante de las que preocupan, ¿no?
Ujú. Eh, Doctor, buen día. Javier Mami le saluda. ¿Qué tal? Quería conocer, por ejemplo, aquí en San Luis, el Comité de Crisis ha confirmado que ya circulan comunitariamente las variantes de Manaos y de Reino Unido. Eh, ¿Cuáles son las diferencias que pueden existir entre estas variantes específicamente y cómo uno podría alertarse que puede estar sufriendo esta variante? No, en términos de enfermedad, la cuestión que estas variantes son mucho más, lo primero que hay que decir que son mucho más contagiosas. Aumenta mucho la capacidad del virus de transmitirse de una persona a otra y entonces esa es la principal precaución que hay que tener. Y por eso hay que mantener la política de cuidados, que es el uso de barbijos, el lavado de manos, el mantener la distancia con otras personas con las que nos conectamos y el estar en lugares abiertos o bien ventilados, lo que ahora en la época de frío que ya comenzó es muy difícil de sostener, pero hay que Ujú. tratar de hacerlo lo máximo posible, O porque sea eso que, garantiza que perdón, no... sí. Sí. No, que en ese sentido digo, la variante serían más contagiosas, pero los síntomas entre las variantes serían las mismas. Los síntomas son los mismos, en algunos casos llevan más rápido a la aparición de síntomas. Estas dos variantes en particular aceleran, y sobre todo la de Manaus, acelera la aparición de los síntomas, porque el proceso que ocurre es más rápido en nuestro cuerpo. Entonces, eh, en tiempos más cortos que antes, las personas empiezan a sentirse mal, necesitan hospitalización, las que tienen una enfermedad grave, y es eso nada más la diferencia, pero los síntomas son los mismos. Y el hecho de la edad de las personas afectadas, porque aquí en San Luis, doctor, que se decía que difícilmente íbamos a llegar a una situación como la que tenemos, finalmente el sistema de salud ha colapsado. Y entonces ha habido una verdadera prédica desde el ámbito gubernamental. Por ejemplo, ha estado el director del principal hospital que tenemos en la provincia, que es de aquí de San Luis, advirtiendo sobre el agotamiento de las posibilidades de atención y también acerca del hecho de, digamos, la juventud de la mayor parte de los que están internados, ¿no? Eh, Así es. Sí. sí, perdón. No, que efectivamente al ser más contagiosas, estas cepas empiezan a afectar más que la anterior a poblaciones juveniles, a poblaciones menores de 50 años en particular, y vemos además como como le decía yo, tienen más velocidad en hacer daño, digamos, en nuestro cuerpo, vemos como también en las camas de los hospitales empiezan a aumentar en proporción las personas más jóvenes. Eso es un motivo de preocupación adicional y hay que tenerlo en cuenta y tratar de evitar con todas las medidas, en principio, no farmacéuticas de intervención, que son estas que mencioné antes, que tienen que ver con la disminución en la circulación de la gente, fundamentalmente, para disminuir la tasa de contagio, ¿no? Bueno, y yo lo que le iba a preguntar a usted como virólogo es esto, porque una de las explicaciones que se nos han brindado oficialmente aquí en San Luis es que el nivel de ocupación de camas cada vez es mayor y más prolongado, porque precisamente se trata de gente joven sin afecciones de base. Entonces, Así, es como si duraran más los procesos de atención. sí, sí, es así y el tiempo de ocupación de camas promedio que tienen los pacientes que tienen una afección grave de COVID-19 para todas las edades es mayor que para cualquier otra enfermedad. Cuando uno tiene un problema coronario, un problema cardíaco, un problema metabólico, lo que fuera, el promedio de ocupación de una cama, de una habitación, es de 2, 3 días, 4 días aproximadamente. En cambio, en esta enfermedad,
el promedio son 2 semanas, entonces el, un enfermo de COVID es para un hospital equivalente a 2 enfermos o 3 enfermos que hubiera tratado con otra enfermedad. Y ahora se le suma esto, que las personas más jóvenes que necesitan ser internadas todavía demoran más tiempo en la terapia hasta que se recuperan, que por suerte en general se recuperan, pero demoran más tiempo en ocupación de camas, ¿no? Doctor, en base a la explicación que realizó recién, que las variantes suelen aparecer en lugares donde quizás se negó la circulación de este virus, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que pueda aparecer una variante en Argentina, ¿no? Con esta segunda ola, con la cantidad de contagios que hace más de un mes tenemos permanentemente. La verdad que existe esa Ajá. posibilidad, existe en cualquier lugar del mundo y por supuesto que existe en Argentina también. Fíjate que la variante que más circula en Argentina actualmente es una que denominamos variante andina, que es un poco más contagiosa que apareció en Perú a fines de 2020 y que es un poco más contagiosa que las otras, pero no tiene tanta gravedad la enfermedad que produce. Eh, como la variante británica o la de Manaus, por ejemplo, y es la que se le detectó al presidente cuando se contagió esta Ajá. variante. Podría surgir una variante en Argentina. No quiere decir que el surgimiento de una variante implique necesariamente una variante mucho peor de las que existen. Pero si la, si la variante que aparece empieza a imponerse sobre las otras, necesariamente quiere decir que es más contagiosa. ¿Por qué? Porque se reproduce más rápidamente. Y eso ya es un motivo de preocupación, ¿no? Y por otro, le quería consultar, por otro lado, quizás más no por el lado de las variantes, pero esto de que se está hablando de una posible, o en su momento se hablaba, ¿no? De una posible inmunidad de rebaño, cantidad de contagios, que una población pudiera tener esa inmunidad de rebaño a pesar de no estar vacunados. ¿Se ve como una posibilidad o esto de que las apariciones de nuevas variantes ante la cantidad de contagios ya quedó como medio descartado que se pueda llegar a eso? Bueno, esa es una metodología que adoptaron estos países que yo menciono que fueron negacionistas del problema pandémico, ¿no? Creyeron que si dejaran que el virus circule, se iban a morir los que se tenían que morir, como dijo en algún momento el expresidente Macri, que se mueran los que se tengan que morir, pero y es lo que adoptó Bolsonaro, lo que adoptó Trump o lo que adoptó Boris Johnson en Inglaterra, pero el logro que iban a tener es la inmunidad de rebaño. Bueno, esa teoría fracasó completamente porque inmunidad de rebaño es un concepto de la vacunología, no tiene que ver con la infección natural. Llegar a la inmunidad de rebaño por infecciones naturales es muy difícil, justamente porque el virus, cuando infecta a una persona puede ser infectada por un virus, por 10 virus o por millones de virus de golpe. Ujú. Las personas que son infectadas por pocos virus van a generar inmunidad, pero una inmunidad muy leve, Claro. que va a durarles poco tiempo. De hecho, nosotros hemos visto muchas veces, tenemos muchos casos contabilizados de personas que se reinfectaron una vez e incluso 2 veces. ¿Por qué? Porque cada vez que se infectaron con una pequeña cantidad de virus y su inmunidad se desarrolló, pero a los 2 meses ya casi no existía. Y a los 3 meses no era nada, no había ya memoria inmunológica. En cambio, las personas que se infectaron de golpe con muchísimos virus, para sobrevivir a la enfermedad tuvieron que desarrollar una respuesta inmune muy fuerte, de alta magnitud, y esa respuesta inmune muy fuerte generó memoria inmunológica que perdura más en el tiempo, por lo menos se demostró que dura entre 8 meses y un año. Bueno, las vacunas imitan, no son el virus, pero imitan una infección viral, no nos infectan, pero, pero el cuerpo cree que está siendo infectado y imitan una infección viral de mucha cantidad de virus. Entonces, contra las vacunas nosotros reaccionamos con una inmunidad de mayor, de plazo más largo Ujú. que contra una infección natural en general, o imitando una infección natural de muchos virus. Y entonces,
Con las vacunas sí es posible generar inmunidad de rebaño, porque todas las personas vacunadas van a generar una alta inmunidad que les va a durar mucho tiempo. Con el virus no, y eso se demostró en el propio Manaus, en el estado de Manaus en Brasil, en el Amazonas brasileño. Durante 2020 hubo tal dispersión del virus, el virus circuló tan libremente que un estudio prospectivo donde se midieron los anticuerpos que desarrollaban las personas demostró que por lo menos el 67% de las personas de Manaus, de los habitantes de Manaus, una cantidad enorme, habían sido infectados por el virus en el 2020. En el 2021, junto con la aparición de esta nueva cepa, la cepa que ahora llamamos cepa de Manaus, volvió a haber una epidemia que volvió a infectar a muchísimas de esas personas que ya se habían infectado el año pasado. En el 2020. Ajá. Y esta segunda ola, además, fue muchísimo más contagiosa y mucho más mortal. En el 2020 fallecieron 3.000 personas en el estado de Manaus, mientras que en el 2021, en los primeros 3 meses, o sea, enero, febrero y marzo del 2021, fallecieron 5.000, más de 5.000 personas. 2.000 más que el año pasado. 2.000 más en 3 meses que durante todo el año. Todo el año pasado. Que bueno, deberíamos contabilizar 9 meses del año anterior, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera es una cantidad enorme. Doctor, una última pregunta y disculpe que abusemos de su tiempo. A propósito de vacunas, vemos entre las informaciones de ayer originadas en el Ministerio de Salud de la Nación que junto con el anuncio del arribo hoy, creo que ya llegó esta mañana, de un avión proveniente de Rusia con vacunas Sputnik de la primera dosis, el gobierno se preocupa porque quiere que manden más de segunda dosis. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, estamos vacunadas con la primera dosis de la Sputnik y que va transcurriendo el tiempo sin que nos coloquen la segunda dosis? ¿Qué pasa con...? Yo le mencioné el Sputnik porque es la que yo tengo, sí, pero en realidad acá conocemos otras situaciones que hemos tratado también en el programa de gente que le han colocado la primera dosis de otras vacunas, ¿no? Que ahora no van a venir, entonces la van a reemplazar por otra. ¿Qué pasa con estas segundas dosis? ¿Hasta cuánto se puede demorar? Mira, no hay un problema grave en la demora, porque sobre todo con las vacunas que estamos usando en Argentina, que son de alta eficiencia, tanto la Sputnik como la de AstraZeneca son de muy alta eficiencia con una sola dosis y protegen la Sputnik a alrededor de un 80% de las personas evitan la infección con una sola dosis después de 21 días de haberse inyectado y evitan el 100% de las personas la enfermedad grave con una sola dosis. De hecho, vos fíjate que Sputnik está estudiando una variante que se llaman Sputnik Light, ¿no? Que es una sola dosis de la vacuna, que es lo mismo que se dieron las personas que hasta ahora se dieron una sola dosis, que es equivalente a la vacuna de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson usa una tecnología muy parecida a la de Sputnik, V, se aplica en una sola dosis. ¿Por qué? Porque el protocolo inicial de Johnson & Johnson apuntó a aplicar una sola dosis. Claro, la vacuna de Johnson & Johnson con una sola dosis protege al 75% de las personas según su ensayo clínico, incluso menos que una dosis de la Sputnik. Pero G78, ¿no? Como una sola dosis. Sí. Y la vacunación de la segunda dosis es importante para extender el plazo en el cual estamos protegidos. Se supone que por lo menos una sola dosis nos va a proteger durante 8 meses, un año, como ocurre con las infecciones de mucha cantidad de virus que mencioné antes. Y mientras nos demos la segunda dosis en ese plazo, está bien, digamos, no vamos a tener un problema. La única prevención que deberíamos tener en Argentina es con la vacuna de Sinopharm, que es muy buena vacuna, pero que con una sola dosis alcanza solo a proteger al 60% de las personas. Entonces, ahí ya es más importante que se aplique la segunda dosis. En el caso de Sinopharm,
es relativamente más sencillo porque que en Sputnik, porque la primera y la segunda dosis usan el mismo componente, o sea, nos vacunan con lo mismo. Ajá. Entonces, es una decisión política. Yo entiendo que el gobierno ha comprado las últimas 2 millones de dosis de Sinopharm, 1 millón ya llegó y otro millón tiene que estar por llegar en estas semanas. La decisión era aplicarla como segunda dosis a aquellos a los que les habían dado la primera, justamente por esta cuestión precautoria, ¿no? Que todavía nosotros sabemos que tiene protección, pero no es tan alta como las otras vacunas. Doctor Lozano, muchísimas gracias por atendernos. Dijeron criollo un día que estábamos escuchando ahí que alguien que estaba disertando dice qué lindo es escuchar a la gente que sabe. Bueno, mucho gusto, doctor, y muchas gracias. De nada, Gracias, buen Hasta día. cualquier momento. El doctor Mario Lozano, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Radio Universidad. WhatsApp 266-436-1329. Solo para mensajes de texto y audio. 266-436-1329.